Hola, ¿qué tal amigos, hermanos cristianos de todas las iglesias y comunidades eclesiales? Estamos a punto de celebrar que todos somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es el ecumenismo? ¿Cuáles son las relaciones que tenemos entre todos los cristianos? ¿De qué manera podemos seguir orando al Señor por la unidad? Quédate con nosotros. Punto número 1. ¿Qué es el ecumenismo? ¿Cuál es el concepto de ecumenismo? El ecumenismo viene de una palabra griega que significa universalidad. La palabra griega es eukumene. Esta palabra ha ido evolucionando a lo largo de la historia. Primero significaba todo aquello que formaba parte del grandioso reino de Roma. Después fue ubicada esta palabra como aquello que identificaba a nivel cultural una manera de ser, una manera de pensar. Después la iglesia toma esa misma palabra y la relaciona con lo que es ortodoxo, es decir, con lo que todo mundo cree. Por lo tanto, el contenido central de la palabra ecumenismo es universal. Cuando comienza el proceso del movimiento ecuménico, la palabra ecuménico viene a transformarse siempre desde su realidad de universalidad como todo aquello que se hace, se planea o se piensa sobre la unidad de los cristianos. Los cristianos estamos desunidos por muchas razones y esto ha diversificado el tipo de iglesias y de comunidades cristianas que formamos todos los cristianos. El ecumenismo es el movimiento que se dedica a unificarnos, a volver a ser una sola iglesia visible, ya que no está en riesgo de ninguna manera la única iglesia de Cristo, porque su unidad está fundada en que Él es el fundador. Por lo tanto, la iglesia una siempre será permanente. Punto número 2. Elementos esenciales del ecumenismo. Primero, originalidad. Con esto no se trata de que cualquier persona puede hacer una propuesta teológica a la hora de meditar, sino que más bien debe tener la convicción de que no se han agotado las posibilidades en el conocimiento del misterio. Segundo, debe tener actitud y voluntad de diálogo. Eso se entiende desde una actitud del espíritu, en la que no es solo uno el que hace la propuesta de interpretación del misterio, sino que son dos agentes que comparten sus conocimientos y relación con Dios. Tercero, debe ser un movimiento espiritual. No se puede entender el ecumenismo si nuestro espíritu no se ve movido por el Espíritu Santo en la oración. De tal manera, se exige como consecuencia un comportamiento ético y una manera de ver la vida, desde una forma determinada. Ahora podemos darnos cuenta que no tenemos agotados todos los recursos para seguir compartiendo el Evangelio. Por lo tanto, quédate con nosotros porque seguiremos meditando sobre esto. Punto número 3. El ecumenismo es cristiano. Me explico. El cristianismo, en esta diversificación de iglesias, es importante que tengamos en cuenta que cada una de las iglesias tiene una experiencia particular de Cristo y por eso se ha diversificado. Nosotros, por ejemplo, somos cristianos católicos, pero también existen los cristianos luteranos, los cristianos anglicanos, los cristianos ortodoxos, los cristianos evangelistas, los cristianos presbiterianos, etc. Y muchísimas otras comunidades cristianas. Todos estos cristianos, aún con sus diferencias, en el ecumenismo nos hemos unido por medio del diálogo teológico, la oración, la meditación y sobre todo el buscar los puntos que nos unen, lograr nuevamente este sentido de unidad. Este movimiento, por lo tanto, no es cristiano católico, es cristiano en general. Todas las iglesias conforman este movimiento. Es más, incluso nosotros como católicos entramos en este movimiento, ya que la iniciativa sobre la unidad realmente no es nuestra, sino de nuestros hermanos protestantes. Punto número 4. Expresiones de esta unidad. Primero, debemos tener aceptación de que la Biblia es palabra inspirada por Dios. Segundo, la celebración de un bautismo con agua y de manera trinitaria.
es decir, que somos bautizados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tercero, una plegaria común, que en nuestro caso es el Padre Nuestro. Cuarto, la confesión del símbolo de los apóstoles y Nicea-Constantinopla. Con esto nos referimos al credo que rezamos en la Eucaristía. Y por último, la estructura episcopal, es decir, que debe tener una jerarquía apostólica. Punto 5. ¿Cuáles son los tipos de ecumenismo? Quienes se han puesto a estudiar sobre este tema han diversificado el ecumenismo de muchas maneras, pero creo que las más importantes son 3. En primer lugar, el ecumenismo oficial tiene que ser institucional, es decir, cada iglesia desde su realidad institucional se pone de frente a las demás iglesias para crear diálogos profundos, pero que tengan un sustento y un respaldo. No puede ser un diálogo simplemente de camaradas, sino que tiene que tener procesos y llegar a tener incluso conclusión. Otro tipo de ecumenismo es el ecumenismo teológico, es decir, es aquel que se centra en dialogar entre las iglesias en los puntos doctrinales que nos unen o que nos separan. Es muy importante este diálogo porque es el que crea fundamento. Si no existiese el diálogo teológico, entonces no podríamos llegar a los objetivos más importantes del ecumenismo, que sería la unidad en una celebración eucarística bajo un estilo ministerial común y, por supuesto, con un credo que todo el mundo estemos de acuerdo. Por eso es tan importante el ecumenismo teológico. Por último, creo necesario abordar el ecumenismo espiritual, que en realidad es el ecumenismo más práctico, es aquel en el que podemos entrar todos y cada uno de los miembros de las diferentes comunidades e iglesias. ¿Por qué? Porque consiste precisamente en unirnos con fe y esperanza a la oración del mismo Jesús. Jesús le ha orado al Padre diciendo que todos seamos uno como tú y yo somos uno. Esta oración de Jesús es la que ha movido y está a la base de todo el movimiento ecuménico. Y definitivamente también tiene que ser oración. Por eso los cristianos, de manera muy especial en el tiempo de la semana de oración por la unidad de los cristianos, nos unimos para orar. Y es muy interesante y sensiblemente emocional el ver a todos los miembros de las diferentes iglesias unirnos en una sola oración, pidiendo al Señor la misma cosa, que seamos uno. Después de meditar esto, creo que ahora somos testigos de que podemos vivir nuestra fe de una manera diferente. No nos cansemos, aunque seamos miembros de cualquier iglesia cristiana o comunidad, de unirnos en la oración, porque eso seguramente se une a la oración de Cristo Jesús. No dejes de orar por la unidad. Mi nombre es Fran González. Padre Iván Preciado, formador del seminario. Y esto es High Faith.